¿Para qué me meto en estos líos, por Dios? Definición, visualización, concepción de los criterios políticos y sobre todo los sistemas políticos. Socialismo. El socialismo no es otra cosa que un entendimiento, ¿ok? El socialismo no es otra cosa que una suerte de entelequia a partir de la cual el gobierno, el Estado, entiende, es un proceso mental, que está en la obligación de resolver tus problemas, los problemas del ciudadano, de resolver sus necesidades. Pero es una vía, es una pista de dos vías, ida y vuelta, ¿ok? Por otro lado, el ciudadano entiende que el gobierno tiene que resolver sus necesidades. Socialismo, ¿ok? Socialismo. Ya que hablamos del socialismo, hablemos del comunismo. El comunismo no es otra cosa que la toma de decisión a partir de la subyugación del ciudadano de controlar tu vida. Tu vida está en mis manos. Eso es el comunismo. Yo decido por ti. Tu pensamiento queda obtuso ante mi autoridad. El ejercicio del control. ¿Del control de qué? De tu vida. Ese es el comunismo. Rico. Suave. Vamos con el capitalismo. Ajá. Picarón. ¿Qué cosa es el capitalismo? Mucho Toffler, ¿no? Mucho Fukuyama. Ajá. El capitalismo. El capitalismo es la convicción, todo esto viene del gobierno, ¿ok? Del Estado. De que a partir de la reunión del capital, escúcheme, sígame porque esta parte es muy importante. Si te pierdes esta fracción, te lo perdiste todo. Y te perdiste también la definición del socialismo y la definición del comunismo. No te pierdas esta parte porque es fundacional. Este es el sine qua non de todo lo que vamos a hablar. El capitalismo, desde la visualización del gobierno del Estado, no es otra cosa que la asunción de que a partir de la reunión, de la acumulación del capital, tú, no te pierdas esta parte, estás en capacidad de adquirir una propiedad privada. Estas son propiedades, cada una de estas propiedades tiene un dueño, ¿ok? Es el edificio en el que yo vivo. Cada una de estas propiedades tiene un dueño. El que la habita no necesariamente es el dueño, puede ser el que está rentando, ¿ok? ¿Qué dije? El capitalismo dice, consigna y conceptualiza que a partir de la reunión del capital, de la adquisición del capital, tú estás en capacidad de adquirir una propiedad privada. Propiedad privada quiere decir que te puedes comprar también una motocicleta, un automóvil, un terreno, una hacienda, un condominio turístico sobre la playa, un supermarket, ¿ok? Un paquete turístico para tu familia, para irte a
Cancún. Eso es el capitalismo. Capitalismo quiere decir que tú estás en capacidad de clavar una bandera en una locación. Esto es mío. Y si es tuyo, el Estado no te lo puede quitar, ni el vecino. ¿Ok? Hasta ahí nos estamos entendiendo. Muy bien. ¿Qué cosa es la monarquía? La monarquía no es otra cosa que la asignación de la autoridad del rey. ¿Sobre quién? Sobre sus súbditos. El rey posee a los súbditos. Al poseer a los súbditos, posee el terreno, posee la locación. El rey es el dueño de todo. Esa es una monarquía. La cultura del rey es impuesta en los ciudadanos. El rey está por encima del parlamento. El rey o la reina toma la última decisión porque es su reino. Esa es una monarquía. Sigamos un poquito más. ¿Qué cosa es el criterio conservador? Escúcheme porque esto lo tienes que entender. No tiene nada que ver con los humanistas del siglo XVII y del siglo XVIII. Ser conservador quiere decir que tú adscribes, aquí tengo mi Biblia, a los criterios postulados, sobre todo, mandamientos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, como del Nuevo Testamento, los postulados de Jesucristo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Está reunida la Tanakh, el Torá y nuestro Nuevo Testamento judeo-cristiano. ¿Okay? Eso quiere decir que tú eres conservador. Te ciñes a los criterios de la Biblia judeo-cristiana. ¿Ok? Eso quiere decir que tú eres conservador. Tú no eres conservador porque estás en contra del aborto o porque estás en contra del matrimonio homosexual. Eso no te hace conservador. Tú eres conservador porque adscribes a los criterios de la Constitución. La Biblia es una Constitución judeo-cristiana. ¿Ok? Por esa razón eres conservador. ¿Qué cosa quiere decir que seas liberal? Liberal es aquel que a partir, escúchenme ustedes, primero recoge las ideas humanistas, ¿okay? Pero además el liberal, cuando digo ideas humanistas, Hobbes, Locke, el mismo Adam Smith, el mismo Sigmund Freud, con sus criterios al comienzo de la neurosis, la ansiedad, no sé, tantos autores de la época, siglo XIX sobre todo, terminaba la época victoriana. Es muy importante la asunción de Freud porque empieza a dar cuenta de la apertura de la mente, ¿okay? La formación de la psiquis. Freud no es el primero que acuñó el criterio de la psiquis, pero es uno de los primeros. Por lo menos él le dio forma, le dio vida. Esto dio paso a muchas ideas liberales, ¿okay? Luego vendría Lacan, donde a partir de la construcción del lenguaje, los autores franceses son muy, muy difíciles, ¿ok? Pero yo lo entiendo, son un paquete, ya se los digo, son un paquete. Tiene que ver con la presentación de todo lo que es el psicoanálisis a partir de la estructura del lenguaje, ¿ok? Pero ahora bien, de ahí vienen todas estas ideas liberales que apuestan, ¿ok?, a que tus derechos, escucha lo que te voy a decir, tus derechos terminan donde comienzan los míos.
agárrense de las manos. Es decir, no, tú no quieres nada, brother. Tú no quieres nada. Tú quieres todo lo que mi frontera te lo permita. ¿Ok? Tú no puedes venir acá, loco, tocar la puerta de mi casa, abrir la puerta, entrar a la refrigeradora y sacarte un yogur. No, tú no puedes hacer eso, brother. Acá en Estados Unidos, en el estado de la Florida, sacan un rifle y te meten un plomazo. Hay una ley que se denomina Stand Your Ground. Acá, loco, tú no puedes hacer eso. Tus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Los liberales parten de ese principio, ¿ok? Dicen que tú tomas tus propias decisiones. Es por eso que estamos viviendo el caos que estamos viviendo, la incertidumbre que estamos viviendo. Porque a partir de que tú puedes tomar tus propias decisiones y transgredir la constitución de tu país, porque generalmente el liberal en su mayoría transgrede la constitución del país, porque dice yo quiero, y tú me lo estás impidiendo, entonces yo paso por encima tuyo. No hay ningún problema. Mientras te elijan y voten por ti en las elecciones, tú puedes tomar esas decisiones hasta que dejen de votar por ti y ya no te va a gustar. El liberal apuesta por la propiedad privada. El liberal está más arremolinado a lo que vendría a ser el capitalismo que un socialista. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que el liberal no es ni frío ni caliente, es tibiecito, porque el liberal siempre va a apostar por lo que le conviene. Donde calienta, ahí está el sol. El liberal siempre se va a colocar del lado de donde calienta, rico, suave, sanguchito. Claro que sí. Si a mí me conviene, yo estoy contigo. Si ya no me conviene, ya no estoy contigo. Si ustedes supieran lo que fue acá el movimiento de los morenos para hacerse de un espacio en la sociedad americana, ustedes no tienen idea de lo que ha sido, ¿ok? Ahí hubieron muchas juxtaposiciones de movimientos liberales, conservadores, capitalistas, socialistas, es decir, ustedes no se pueden imaginar todas las cosas que pasaron para que todo esto se diera, ¿ok? Ahora bien, el tema de las izquierdas y las derechas, nada de eso existe. Ese es un mejunje que se utiliza para distinguir en pagos diferentes, ¿ok? Pugnas, pleitos que existen en determinados países. En el Perú, el tema de las izquierdas y las derechas se utiliza como un eufemismo para distinguir entre blanquitos y cholitos, no habiendo gente blanca en el Perú, ¿ok? En el Perú yo soy considerado blanco, yo soy mestizo, yo no soy blanco. Así hay un remilgo de gente blanca, hijos de europeos, alemanes sobre todo, pero son muy poquitos, ¿ok? Son muy poquitos. En el Perú no hay gente blanca. En Uruguay, en la Argentina, una fracción en Brasil, una fracción en Chile, muy poquito. En el Perú no hay gente blanca en realidad, ¿ok? Los que somos considerados blancos en realidad somos mestizos. En realidad yo soy un indio de mierda, ¿ok? No hay gente blanca en el Perú. Sí, un remilgo, muy poquitos, muy poquitos. ¿Nos estamos entendiendo? Sígame porque toda esta parte es muy importante porque entonces vas a entender de qué estás hablando. Cuando tú hablas de criterios como democracia cristiana, ahí te están tomando el pelo. Porque no existe tal concepto. Es un mejunje de socialismo, capitalismo, cristianismo, al que en realidad no adhieres, porque para que tú adhieras al cristianismo tú tienes que conocer la palabra. Si no conoces la palabra, ¿cómo puedes adherir a aquello que no conoces? La Eucaristía.
Ahora bien, en la democracia, tú tienes la posibilidad de emitir tu voto. Por eso, la democracia, dentro de todas las alternativas, sigue siendo la mejor. La democracia siempre te va a permitir votar por el menos malo. Recuerda, en países sudamericanos, llámese la Argentina, llámese a Uruguay no tanto, la misma Chile, llámese el Perú, siempre se va a votar por el menos malo, ¿ok? Siempre se va a votar por el menos... Bueno, Chile tiene una agenda como país, la Argentina no, Perú tampoco. Siempre se va a votar por el menos malo, pero por lo menos se te está permitiendo emitir tu voto. O sea, por lo menos tú puedes emitir un voto. O sea, hay una posibilidad de decir yo voto por tal persona. Ahí cambian las cosas, ¿ok? Ahora bien, vamos a tirarnos un poquito más lejos a los escorbutos de la política. ¿Qué es el totalitarismo? El totalitarismo, escúcheme porque esta parte es importante, ¿ok? El totalitarismo pasa por la visión de un líder. Este líder se erige sobre una cúpula, ¿ok? Esta cúpula adscribe a los conceptos del líder porque les beneficia. Generalmente en el totalitarismo se trata de envolver e involucrar a la cúpula militar para que el totalitarismo pueda ejercer sus funciones y subyugar al pueblo, a los ciudadanos. Tiene que tener el apoyo de una élite y de la cúpula militar. El totalitarismo dice que tu vida está en sus manos, pero no solamente eso, sino que ellos son la única solución para que tú puedas salir adelante. ¿Ok? Ese es el totalitarismo. En el totalitarismo, todas las demás opciones carecen de sentido. La democracia, el mismo comunismo, el socialismo, el capitalismo, carecen completamente de sentido. ¿Ok? Ese es el totalitarismo. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que cada sociedad es diferente. El problema es que cada sociedad es diferente. Y que el ser humano es diferente. Y que cada cultura es diferente. Entonces, ¿cómo le dices tú a un japonés? Yo pienso que ustedes tienen que dejar de ser imperialistas. ¿Cómo le dices tú a un inglés de Manchester? Yo pienso que el tema de la reina, cuando son líderes a nivel mundial. ¿Cómo le dices tú a la gente de Arabia Saudita? No, tienen que sacar a este rey, o al rey de Jordania. ¿Cómo le dices tú eso? ¿Cómo vas y le dices a los reyes de Noruega, o al mismo rey de España? No, yo pienso que... No, tú no piensas nada. Ellos con su monarquía son líderes mundiales. Tú te tienes que hacer un lado y decir, ok, está bien. Cada uno a su lado. Cada sistema de gobierno da la talla dentro de su locación. ¿Ok? El caso de Tailandia es diferente, muchos mejunjes, muchos pleitos entre... Eso es horrible, ¿ok? Lo de Tailandia es horrible. Lo de Tailandia es horrible. Han tenido pleitos, se ha erigido la cúpula militar, se ha erigido la aristocracia, se ha erigido la monarquía, se ha erigido el pueblo a través de la democracia. Han habido constituciones el 37, el 97, el 2007, es decir, es un reino. Miren lo que son. Ahora se han vuelto en una suerte de tigre asiático. ¿Okay? Es un reino que nunca ha sido conquistado en realidad. ¿Okay? Y cosa curiosa, dominan el inglés porque han tenido influencia británica. ¿Okay? Singapur, fíjense, vean ustedes el caso de Singapur. El caso de Singapur es muy singular. ¿Okay? Este es un tigre asiático.
sobre una plataforma musulmana muy fuerte, ¿ok? Singapur, Indonesia, aparte son países con una población hacinada, ¿ok? Estamos hablando una población copiosa de por encima de los 200 millones de habitantes, 150, tanto Singapur como Indonesia, ¿ok? El caso de Singapur es muy interesante porque es una democracia, ¿ok? Pero el ciudadano tiene la capacidad de desmontar del caballo cada 4 años a su presidente, lo puede sacar. Y cosa curiosa, en esa parte de ASEAN, que viene a ser Tailandia, las Filipinas, Indonesia, Singapur y otros países, hay muchos más países ahí metidos, involucrados. Últimamente están teniendo mucha atención, no solamente porque han crecido mucho, sino porque pertenecen a la parte del South China Sea, ¿okay? Que es un dominio que la China pretende, ¿okay? Que pretende clavar una bandera y no permitir que nadie pase por ahí, ¿okay? Sobre todo, de alguna manera, restringir a los americanos. Ahora, miren ustedes el tema de la China. La China es un tema muy especial, ¿ok? Siendo una cúpula comunista, tienen una actitud capitalista voraz, furibunda hacia el mundo. Y fíjense ustedes lo que han hecho los chinos con esta estrategia del Silk Road, ¿ok? The Belt and Road es una cosa alucinante cómo se han metido en todo el mundo, hasta en la misma Europa, en el corazón de Europa. Han construido puentes, han construido bases, han construido de todo. No bases militares, me refiero. Es una cosa increíble lo que han hecho. Es una monstruosidad. Puertos por todo lado, centrales energéticas en la misma Centroamérica, Sudamérica. Es decir, los chinos son muy hábiles. Yo pienso que tienen una actitud pacífica, ¿ok? Es mi opinión. Se están protegiendo. El americano es agresivo por naturaleza, ¿okay? El americano en Wyoming, en Texas, camina con una A-15, ¿okay? Así es el americano, estos van a todas las guerras, y el canadiense también, que le entiende, el canadiense estuvo en el ataque de Normandía, ¿ok? El canadiense ha estado en todas las guerras que ustedes se pueden imaginar, Desert Storm, ahora último, en Afganistán, Irak. Los canadienses están metidos en todo, perdón. Entonces, ya nos vamos distinguiendo de las diferencias en todos estos. ¿Qué cosa es ser segregacionista? Segregacionista quiere decir que tú separas 2 razas, pueden ser 3 hasta 4 razas, pero hay una privilegiada, ¿ok? Que te separa del todo en tanto cultura, en tanto aspiraciones, en tanto a trabajo, ¿ok? Te segrega, te aparta, en beneficio de su propia cultura. Eso significa segregación, ¿ok? Es una propuesta para separar comunidades. ¿Me están escuchando? Síganme porque acá hay un hilo fino. Es lo que aconteció en Estados Unidos. El segregacionismo, ¿ok? Te separan a partir de la etnia. Hay un criterio de eugenics, ¿ok? No se habla mucho de estas cosas en Sudamérica, no sé cómo se dice, eugenesia, eugénico, no sé cómo se dice. Son criterios muy feos, ¿ok? Ese es el segregacionismo. Hay una actitud de separar comunidades a partir de la prevalencia y la superioridad de una etnia, ¿ok? El separatismo es diferente. El separatismo quiere decir que no solamente hay segregacionismo,
todos los conceptos que acabo de vertir, sino que además tú de un lado y yo de otro lado. Tú vas a estar en este estado, yo voy a estar en este estado, nosotros no tenemos por qué saludarnos. Yo no necesito nada de ti, tú no necesitas nada de mí. Eso se ha intentado hacer en Estados Unidos, ¿ok? Tanto que finalmente una población salió de Estados Unidos, fue al África, a Liberia, y así les fue, ¿no? Se convirtieron en un país africano, hablan bastante bien el inglés, pero están en el África sin muchas oportunidades, ¿ok? No han tenido la capacidad de crecer como si te quedaras en mainland USA, acá en Estados Unidos, ¿ok? ¿Qué cosa es el racismo? ¿Qué cosa es el racismo? El racismo no es otra cosa que la asunción que tiene el sujeto de entender y pensar que tu etnia es superior a la de una tercera persona. Y esta etnia, esta asunción comienza por la exposición del fenotipo, ¿ok? Y hasta del biotipo, ¿ok? En esa asunción se da el racismo. El racismo es un serio problema en Sudamérica, ¿ok? Nosotros en las tres Américas tenemos 4 países que son de una amplia base indígena: México, Guatemala, Bolivia y Perú. Ecuador no, porque Ecuador tiene una altísima población morena. No pasa a ser un país indígena del todo, ¿ok? Aunque hay muchas comunidades indígenas en el Ecuador, pero son estos los 4 países, ¿ok? En el racismo, ¿ok?, se da esta asunción. Sin embargo, lo más curioso, escúchenme, porque acá viene Luis Miguel y Cristian Castro y Miguel Bosé y todo el mejunje ese que ustedes han escuchado toda su vida. Lo curioso del racismo, síganme porque esta parte es muy importante y déjame que te cuente, ¿ok? Lo curioso del racismo es que en la India, te agarré, en la India hay racismo dentro de la misma India. Los que tienen la piel más clarita están por encima de los que tienen la piel más oscura. Si tú subes un poquito a Pakistán, sucede lo mismo. Y ahí se da el racismo. Porque dentro de la India existen muchas tribus. Y existen además muchas religiones. En la India ustedes tienen, sobre todo el hindú, 75% más o menos, están los budistas, hay un gran contingente islámico, musulmán, hay también un contingente cristiano, ¿okay? Fundamentalmente son hindúes, pero hay diferentes comunidades, hay mucho racismo, que le entiendo, ¿ok? Sobre todo porque han estado también pisoteados por los británicos. Hablan en inglés, lo hablan bastante mal, pero lo hablan, ¿ok? Sri Lanka, todos estos países. Ahora bien, en el África se da lo mismo. Cuanto más clarito seas, más subestimas a los demás, más privilegios tienes, ¿ok? En las comunidades indígenas se da lo mismo. Vamos a poner el Perú. En el Perú, si tú vas a un asentamiento humano, también se da el racismo dentro del mismo asentamiento humano. Los más claritos tienen ascendencia sobre los más oscuritos o los más indígenas en este caso. Y esto se da en Chile, se da en la misma Argentina, que es un país casi un 80%, 85% europeo. También se dan estas diferencias. El racismo, como se dice en Sudamérica, en pocas palabras, es pan de todos los días. Y no parte del sujeto de raza aria, de Polonia, de Checoslovaquia, de la ex Checoslovaquia, ya está dividida, de la misma Alemania, de Austria, de Suiza o de los mismos ingleses.
o de los celtas de España. De ahí no parte el racismo. El racismo parte de las comunidades menos privilegiadas. Ahí se da más racismo todavía. Cuanto más clarito eres, más por encima del hombro miras a los demás. ¿Ok? Ese es el racismo. Ahora bien, ¿qué significa un golpe de Estado? ¿Qué cosa es un golpe de Estado? Un golpe de Estado no es otra cosa que la falta de respeto a la Constitución, porque tú destituyes al líder y te eriges como el próximo representante, como el próximo líder. Lo primero que estás disolviendo es la Constitución. Cuando tú emites un golpe de Estado, tú lo primero que estás disolviendo es la Constitución. ¿Cuál es la Constitución? El voto popular. La Constitución te permite votar en elecciones por un presidente o por un primer ministro, lo que sea. Por el rey no se vota. El rey o es colocado por el pueblo, uno, o es colocado por Dios. El que lea entienda la historia de Saúl y la historia de David en nuestra cultura judeo-cristiana. El que lea entienda, por favor. Tienes que entender eso, ¿ok? Eso está en la Biblia. Anda ahí, lee un poquito. Eso es un golpe de Estado. El golpe de Estado quiere decir que tú estás desconociendo la Constitución. Tú no estás esperando el próximo llamado a elecciones. Tú desconoces la Constitución, irrumpes, desalojas al presidente o al primer ministro vigente y te eriges como el nuevo líder. En los golpes de Estado suceden fenómenos muy raros, como por ejemplo, muchos golpes de Estado tienen el favorecimiento del pueblo. Y uno dice, pero es un golpe de Estado. El pueblo favorece el golpe de Estado. Tienen el aplauso del pueblo. Tienen el apoyo. ¿Ok? ¿Qué les estoy diciendo con todo esto? Nada de esto es nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. La historia se repite. Es la historia de la humanidad. ¿Qué cosa es la corrupción? La corrupción quiere decir que tú arrastras una ventaja. En la corrupción tú arrastras una ventaja. Tú tienes un privilegio. Tu privilegio pasa por tener acceso. Tú tienes una llave que te permite acceder a determinados fondos a los que el ego, el pueblo, no puede acceder. Ahora, tú vienes prevenido de cierta custodia que te permite esconderte para no ser observado cuando transgredes. ¿Qué vas a transgredir? La Constitución de tu país. Porque tu país te ha consignado el cargo a través de, generalmente, el voto popular. Ya es un primer ministro, alguien te ha nominado. Te puede haber nominado el mismo pueblo como alcalde, como gobernador, lo que sea, como diputado, senador, congresista, lo que sea. Tú tienes acceso. Ese acceso es un privilegio que te ha consignado el pueblo. ¿Qué es lo que tú haces? Tú transgredes ese privilegio y yuxtapones tus intereses personales en aras de favorecerte a ti mismo y a los tuyos. Esa es la corrupción. En la corrupción lo que se da es el efecto dominó. Cuando tú transgredes, tú te corrompes, corrompes a los demás. Y al corromper a los demás, corrompes toda una sociedad.
Y al corromper a la sociedad se corrompe el circuito. Y muchas veces se terminan dando estados fallidos, como el de Haití, por ejemplo, como el de Ruanda, por ejemplo, como el de Sudán, por ejemplo. Hay otros casos a nivel mundial, ¿ok? Somos 190 y pico, 200 países casi, reconocidos. Ahora bien, nos hemos paseado por todo este mejunje, toda esta plétora de definiciones que tú tienes que entender, tú tienes que saber de qué se trata. Cuando tú buscas un cargo público, tienes que saber cómo te vas a manejar. Cuando te pregunten, no, usted me está hablando de un concepto, de un criterio, en términos de partidos políticos. Un partido político no es lo mismo que un sistema político. El partido político generalmente se apoya en ideologías. ¿Qué cosa es una ideología? Una ideología, escúcheme, síganme porque esto es muy importante, son postulados filosóficos, ¿ok? A partir de los que se estudia no solamente el comportamiento humano, sino sobre todo y fundamentalmente la economía. La economía y el gobierno de una nación. ¿Ok? Hay una forma de entender el mundo a partir de un criterio, de una tesis. Una hipótesis te va a llevar a una tesis, esta tesis se convierte, a partir de la observación científica, en una epistemología. Síganme porque esta parte es muy importante. La ideología termina irrumpiendo ¿en qué? En tu corazón. Entonces te vuelves fanático. El antiimperialismo y el APRA. Cuando Chile había comenzado su etapa de intercambio a nivel mundial a partir de la globalización a finales de la década del 60, comienzos de la década del 70, incluso con la llegada de Allende al poder e incluso con la irrupción de Pinochet, los chilenos ya habían tomado una decisión ulterior hacia adelante. En 1985, un muchachito distraído, irresponsable, apeló a una ideología, el antiimperialismo y el APRA. 15 años después de que los chilenos ya se estuvieran incorporando al mundo a partir de la globalización. 15 años después, 28 de julio de 1985, a partir de una ideología, No tienes que tener una ideología para entender que el Estado debe tener siempre, en inglés se dice el upper hand, la puesta de mano en cuanto a diversos criterios. El Estado debe estar en control de las Fuerzas Armadas. El Estado debe supervisar lo que es las necesidades básicas, como el agua, desagüe. El Estado tiene que supervisarlas, electricidad, energía, tiene que supervisarlas. No necesariamente ser el dueño de las compañías, pero tiene que supervisarlas. Si tuviéramos petróleo, tiene que haber cierta supervisación. No necesariamente el ejercicio del control, ¿ok? No necesariamente. Pero el Estado tiene que meter la mano ahí. Yo no puedo tener ese tipo de autoridad sobre el Estado. Esa es mi forma de entender las cosas. Las Fuerzas Armadas deben ser administradas por el Estado. No puede ahí haber administración privada, a más que el Estado contrate mercenarios. Eso es diferente. O fuerzas de capacitación, ¿ok? Eso es diferente. El Estado tiene que encargarse de las Fuerzas Armadas, el Estado debe tener administración de las fuerzas policiales, es muy importante, ¿ok? Hay determinados organismos que pueden ser facilitados
a los ciudadanos. Pero tiene que haber un control del Estado. Ni hablar del BCR. En este caso el Perú ha tenido mucho éxito, gracias a Dios. Gracias a Dios. Espero que esté formando escuela este señor, porque la gente echa edad y un buen día ya no estás más, ¿ok? Espero que Luis Miguel, ¿cómo es su nombre? Antonio Velarde. Luis Miguel, Antonio Velarde, no. Tiene otro nombre, ¿no? Velarde es su apellido, pero no me acuerdo su nombre. Yo lo llamo Luis Miguel. Ese es el Estado. El Estado debe velar. Esta parte es muy importante, ¿ok? Esto es muy importante. Si por alguna razón yo soy admirador de Barack Obama, gran presidente, yo soy republicano, ¿ok? Pero Barack Obama es demócrata y sí, fue presidente 2 veces, 2 términos y siempre como presidente demócrata, ¿ok? Del Partido Demócrata Americano. Su signature, el sello de su gobierno, fue el derecho a un seguro médico universal en Estados Unidos, ¿ok? Y a mí eso me parece fascinante, porque creo que es muy importante. El Estado tiene que tener un manejo, por lo menos, ¿ok? De supervisión de lo que es el seguro social, el seguro médico universal del país que administre, ¿ok? Tiene que haber una metida de cuchara. No puede ser ajeno. Claro que siempre se forman entidades privadas y eso es bueno, porque eso además fomenta la investigación científica. Y hay gente que puede pagar ese seguro, pero el Estado tiene que tener una injerencia inmediata, ¿ok? En mi caso personal, yo pienso que el Estado tiene que tener más de esa injerencia, ¿ok? Pero esa es mi forma de ver las cosas. En ese aspecto, el socialismo canadiense, francés, británico, es fundacional, ¿ok? Nos ha demostrado que sí se puede tener, lo vuelvo a repetir, que sí se puede tener un seguro social, médico, universal para todos sus ciudadanos, ¿ok? Yo pienso que en ese aspecto el socialismo ha tenido éxito. Lo tengo que reconocer porque la parte médica es fundacional. Tengo a mi mujer enfermita, yo me fracturé la clavícula. Bueno, tanto mi mujer como yo lo pagamos privadamente, pero admiro lo que han hecho los canadienses, los franceses, los mismos españoles, cosa curiosa, en Sudamérica la Argentina, y el Reino Unido, ¿no? Yo admiro esas decisiones. Eso para mí es fundacional. La salud, oh, Dios mío, la salud es, ni les digo lo trascendental que es la salud. Un gobierno debe apuntar a tener un manejo, yo diría que más o menos un 30-35%. Para mí más, pero debe tener un manejo, debe proveer de un seguro médico universal. Yo tenía unas propuestas para ustedes, pero estoy muy lejos. Mi vida está en otro mundo. Quiero mucho a mi país, pero mi vida está en otro mundo, lamentablemente. El mundo es otro. La educación. Este es un tema polémico, ¿ok? Este es un tema polémico. Este es un tema muy polémico. Es el sine qua non de mi vida. La educación ha sido el sine qua non de mi vida. Que yo dicté en San Marcos. Yo he sido profesor universitario en San Marcos, en el Perú.
Tenía 51 alumnos, solamente podía trabajar con 3. Esa es la educación pública. Ahí lo dejo porque... Ahí lo dejo. Hay gente en el Perú que habla de la SUNEDU, pero no saben hablar el castellano. Con las justas hablan el castellano. Y hablan de la SUNEDU. Que hay diplomas fidedignos, que hay diplomas truchos, que hay diplomas bambas, que hay universidades bambas, pero no saben hablar el castellano. Coméntame ahí cuál fue la parte que más te gustó de toda esta exposición, ¿ok? Yo soy Miguel, South Beach, Florida. Siempre, el Mar de Grau presente, arriba, siempre arriba, José Quiñones. Viva la República Constitucional del Perú, viva el Reino del Perú, viva el Imperio Peruano. Viva el Perú, carajo, bendiciones.